Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes, doctor Diego. Buenas tardes, padre, ¿cómo está? Y hoy tarde, por mi culpa, estábamos en una reunión, hermanos, qué pena. Estábamos aquí con una persona que sabe de producción, de televisión, de todas estas cosas, para mejorar cada día en nuestros servicios, en nuestra transmisión. Discúlpenos. Y no miramos reloj y cuando nos dimos cuenta ya tarde. Pero bueno, nunca es tarde. Los que se vayan conectando y los que no, verán este video en otro momento, doctor Diego. Yo mañana les digo en misa y les cuento. El día de hoy, padre, quería hablarle, venía como con un tema preparadito y es terminar con ese tema del perdón. Es que, a ver, recordemos que empezamos el tema hace 8 días, no lo terminamos porque ¿por qué se da el perdón? Porque nos ofenden o porque ofendemos, claro, pero a veces hay consecuencias y algunas de esas consecuencias se subsanan rápido. Perdóname, un abrazo, una chocolatina, una comida, una salida y listo. Pero habíamos dicho que también hay consecuencias que marcan a la persona psicológicamente, que hay una ofensa que daña incluso a veces la estructura misma de la persona y que requiere de profesionales que intervengan para que ese daño causado se subsane. Bueno, pero también dijimos que cuando la ofensa es delito, ¿qué hacemos cuando la ofensa además se vuelve delito? Bien, padre. Entonces diríamos que estamos como en ese punto, Sí, señor, estamos. las consecuencias del ofender que pueden dañar a una persona y cómo resarcir lo que se pueda resarcir. Después de que se le quite la vida a una persona, ¿cómo se reconstruye? Posible. Hay cosas que se pueden arreglar, hay otras que no, y entonces eso es de parte y parte. El que perdona, el que pide perdón, bueno, en fin, tanta cosa. Doctor, en sus manos. Padre, bueno, en primer lugar tenemos que determinar una cosa y es lo que se hace a nivel legal de cómo evaluar el daño, ¿sí? Cómo evaluamos el daño y el impacto del daño, llevándolo ya por un terreno más legal. Siempre se debe hacer eso, la evaluación del daño, y se tiene que evaluar diferentes aspectos como son el psicológico, el físico, el material, si ese daño tuvo esa repercusión en esos aspectos. A lo que nos compete a nosotros es evaluar el daño a nivel psicológico. Dentro de ese daño a nivel psicológico tienen que analizarse varios puntos o varios momentos en los que determinamos el impacto de ese daño. Primero, un entorno social inmediato. Ese entorno social inmediato es cuando ese daño ha sido un impacto a la familia o a los amigos y que ha derivado ese daño. Bien, para poder determinar el impacto de la agresión, digámoslo así, de la circunstancia negativa. Dentro de esa repercusión de daño psicológico, no solo es el campo cercano, sino dentro de la psique de la persona, dentro de la manera de pensar de la persona, cómo ese daño impacta, cómo ha derivado en la alteración de las conductas de ese individuo, digámoslo así. Entonces se evalúa qué tanto o qué tantas funciones ha delimitado, qué tantas barreras le ha puesto. El daño no es daño porque es el imaginario, sino porque el sujeto o el individuo lleva eso a lo real, a su sistema de vida y lo extrapola. Un pequeño daño hace una repercusión. Entonces, digamos, el esposo y la esposa. Entonces el esposo le es infiel a la esposa se da cuenta y a ojos del hombre simplemente con unas disculpas queda, a ojos de la mujer dentro de ese esquema hay una desvalorización, hay un
compromiso de la autoimagen, del autoconcepto de esa mujer, porque entonces llegan las preguntas de ¿y por qué? ¿Qué buscó? ¿Qué le hizo falta? ¿Por qué no soy yo la totalidad para él? Y hay un detrimento hacia esa persona. Entonces por eso evaluamos ese año con tal de generar las acciones reparatorias pertinentes. Doctor, aquí me dicen, mi hija no perdona a su papá porque se fue, las abandonó, a la esposa y a la hija. ¿Cómo reparar ese daño? ¿Cómo reconstruir la vida de esta persona que carga con eso de no perdonar a su papá? Seguramente fue de niña, que es cuando más, o de adolescente. Yo he acompañado casos duros en ese sentido, pero miren esto puntualmente que nos escriben hoy. Mi hija no perdona a su padre porque nos abandonó. Bien, ahí hay dos puntos que debemos mirar. Uno es el de la parte de la hija, otro es el de la parte del padre. Por un lado, si el padre ni siquiera ha vuelto a aparecer, no ha solicitado, no ha querido pedir esa disculpa, vamos a tratar el problema totalmente, o la dificultad totalmente con la hija. ¿Por qué? Porque pues también tenemos que analizar que hay dos partes, y el padre, en primer punto, se busca como que él esté en ese compromiso de pedir perdón, de querer reivindicar y resarcir sus aspectos. En dado caso de que él no quiera resarcir esa circunstancia, lo que se hace es trabajar con la persona, intentando revisar qué clase de traumas o qué clase de problemas ella obtuvo en esa circunstancia de que no tuvo a su padre. Existen una cantidad de dificultades que se plantean cuando de pequeños no tenemos el acompañamiento de un padre o de una persona a cargo, y digamos que son lascivos, demasiado lascivos y demasiado penetrantes en la personalidad, ya que lo primero que buscamos es una función paterna y una función materna, que idealmente tendrían que ser padre y madre. Una vez no está esa función ni paterna ni materna, está la función se busca es alguien que cumpla la función. ¿Qué se buscaría en el caso de la chica? Intentar llevar y entender qué cantidad de aspectos negativos tiene sobre ese padre, para que ella no quede anclada a una imagen inexistente de padre. Entonces lo que se busca es hablar y conversar y establecer nuevas líneas en las que ella entienda el símbolo paterno de otra manera. Bueno, como se van dando cuenta ustedes, este tema no es fácil. El tema del perdón, ¿no?, tan necesario en la vida de los seres humanos, porque todos nos equivocamos. Hay equivocaciones que son involuntarias. Hay gente que comete errores involuntariamente. Hay gente que los medita, los planea, los organiza para hacer daño. Y esos daños que hacemos a las personas lo marcan. ¿Y cómo hace el ser humano, doctor, para que pueda integrar aquello que definitivamente no puede cambiar? Por ejemplo, si ese padre, decía usted, no va a buscar nunca ni siquiera a su hijo o a su hija, no va a buscarlo, ¿sí? Es un hecho real. Hay hombres y mujeres, más poquitas, pero también, que simplemente abandonan sus hijos. Listo. ¿Cómo hago yo para integrar aquello que no puedo cambiar? Usted ahorita daba unos elementos, ¿sí? Pero hay gente que, a pesar de todo esto, de que se hagan acompañamientos, ahí siguen con la cosa, que es lo que yo decía la semana pasada. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido.
ahí sigo con la rasquiñita, ¿no? Eso como que no, eso es posible, tener una capacidad de resiliencia, yo no sé si digo bien, una capacidad de frustración. Había escuchado yo que decían elegantemente los psicólogos, cuando tengo que integrar lo que no puedo transformar, pero alegremente, continuando la vida, mirándola y no mirando para adelante y no mirando para atrás. Bien, padre. Ahí hay un factor importante, y es que hablamos de algo que todo lo que usted dijo se llama inteligencia emocional. Es algo que hay que fomentar en los niños de pequeños. La inteligencia emocional me permite tiene una serie de composiciones. Unas son las habilidades sociales para yo poder desenvolverme en un grupo, porque si nos vamos a cosas puntuales, hoy el que triunfa no es el que más sabe, sino el que tiene más capacidad de poder conectar con la otra persona. Entonces, dentro de esas habilidades sociales hay algo que es la resiliencia, como la decía el padre, que es la capacidad que tengo yo de sobreponerme a factores negativos en la vida. Y dentro de esa capacidad de resiliencia existe un factor fundamental, que es la aceptación. Para que yo tenga una capacidad de resiliencia alta, de que los problemas me lleguen, no es que todo lo veamos feliz y lo paso feliz, no, el problema también va a doler, entre más difícil más va a doler, pero mi capacidad de resiliencia es la que, llevada por mi aceptación a la situación, me permite no frustrarme en ese momento. Le conecto los conceptos que los tiene muy puntualmente y muy bien ubicados, padre. Entonces, en ese triángulo, llamémoslo así, en el que primero está la aceptación para aumentar la capacidad de resiliencia, y eso hace parte de unas habilidades emocionales, son las que me permite sobreponerme y no guardar rencor. Cuando yo guardo rencor o no quiero perdonar a alguien, tengo un sentimiento que me ata a otra persona. Tenemos el amor, que el amor por definición es un sentimiento en el cual yo quiero desearle, el cual le tengo a una persona o cosa y a la cual le deseo lo mejor. Pero el odio es totalmente lo inverso. Es simplemente un sentimiento de desearle a una persona o cosa lo peor. Lo que tenemos ahí, que las dos son anclajes. Entonces, yo puedo, a quien amo lo tengo cerca porque quiero, pero a quien odio y a quien le tengo rencor y a quien no soy capaz de perdonar, también lo tengo cerca. Entonces, es fomentar esa capacidad de aceptación dentro de la situación la que me permite sobreponerme. Bueno, bien interesante. Hay cosas en la vida, hermanos, que tenemos que integrar necesariamente, que no podemos transformar, que no dependen de nosotros, dependen de otro o de otros, a veces hasta de instituciones, del Estado, de tantas cosas, ¿no? Muy bien, en ese camino, doctor del perdón, ¿no? Lo religioso, usted es un hombre de fe. Sí, señor. ¿Seguro? Sí, señor, claro, padre. Bueno, lo religioso ayudará a sanar más. Yo a veces he escuchado que la gente, desde su experiencia de Dios, puede integrar mucho más fácil situaciones duras y difíciles de la vida. Es decir, como que el abandonarse en Dios hace, no el que le traslada la venganza a Dios. Yo también he escuchado gente que le decía a uno: eso mi Dios castiga sin palo y sin rejo, ¿no? Y eso, el tiempo de Dios es Él en su momento, Él pasa la cuenta de cobro. Y allá hay un Dios que está mirando. Y todos llegaremos allá, a ver si allá sí no va a dar cuentas, ¿no? No es trasladarle la venganza a Dios, eso es distinto. Mi pregunta es, ¿lo religioso ayuda en la sanación emocional, afectiva, todo en lo que tiene que ver desde la condición de lo que nosotros antropológicamente llamamos el alma de la persona? Sí, señor, mi padre. Ahí existe algo, y es que los seres humanos trabajamos a través de motivaciones. La creencia en Dios lo que nos lleva es a tener una motivación grande
en la que nosotros no solo creemos en la capacidad que tenemos, sino en la capacidad que tiene alguien más de querer que a nosotros nos vaya bien. Me trasladaba la definición de amor de hace un momento, que es un sentimiento bueno en el cual yo le deseo a una persona o cosa lo mejor. Entonces, lo que tenemos es un soporte de alguien muchísimo más grande y más poderoso que nosotros, y es con quien podemos entrar a conversar, digámoslo así, dentro del culto religioso. O lo dicen como: tome ese momento de y hable con Dios y cuéntele y exprésese, y uno nunca se va a expresar con alguien también como se expresa con uno mismo. Por eso uno mismo tiene esos momentos o esos momentos en los que estoy yo conectado con Dios, hablo, le cuento: me está pasando esto, y me sirve para trasladar ese amor, sentir ese amor. Dios es una motivación y tiene que entenderse como motivación, y es correcto, Padre. Que hay gente que dice: sí, es que de arriba hay un Dios que todo lo ve. Es que usted me la hizo, pero Dios lo está viendo. Es que Dios, y no se trata de que yo traslade los factores negativos a un Dios porque es una energía poderosa que puede hacerle mal a cualquier persona, sino por ende, tengo tanto amor para hacer en las cosas, que Dios está en esos actos de amor, en esos actos buenos, en esos actos como en el que yo empiece a perdonar cosas o a dejar ese lazo negativo de odio que puedo tener hacia alguien, hacia alguna cosa, hacia alguna situación, hacia alguna persona. Entonces, Dios nos funciona como una motivación dentro de yo creo y de mi creencia, dentro del ser humano y dentro de la evolución. No hay nada más poderoso que la creencia del ser humano, porque la creencia es la que nos lleva a desarrollar muchas cosas. Bueno, pues mire cómo también ese elemento religioso interviene en nuestra vida. De hecho, yo hablo por la religión católica a la que pertenezco. Poca experiencia de la vivencia del perdón en otras religiones, aunque algo conozco, pero pues por supuesto la nuestra con mayor razón. Y nosotros todo lo entendemos desde el capítulo 3 del libro del Génesis, donde está allí el pecado, que fue el que dañó el capítulo 2, que es el paraíso del Génesis, donde todo era bondad, pero por el pecado vino la maldad al ser humano, con él la ofensa, y luego con él el resentimiento, el odio, los deseos de venganza, y por lo tanto la invitación desde el aspecto también religioso a el perdonar. Nosotros desde esa dimensión religiosa hablamos primero de varios niveles del perdón. Primero, el perdón de Dios. Dios, a Él le ofendemos. Entonces, diríamos, las ofensas van a Dios, las ofensas van a nosotros mismos. Nosotros hablamos desde la religión católica que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque si no nos perdonamos, no es posible reincorporarnos a nosotros mismos. 3, perdonar al otro ser humano. Y 4, hablamos también del perdonarnos, del reconciliarnos con la obra creadora, con la naturaleza. ¿Sí? Entonces, esos niveles del perdón, ¿cómo los manejan ustedes los psicólogos? Repito, nosotros decimos, le pedimos perdón a Dios, le pedimos perdón al otro, nos pedimos perdón a nosotros mismos y le pedimos perdón a la obra creadora de Dios. Cuando yo tiro una botella y contamino y daño, cuando talo un árbol, estoy dañando, y entonces estoy dañando la casa común, ofendiendo la obra de la creación, y debo reconciliarme con ella. Yo he visto, no desde lo religioso, no sé, he visto gente que le da abrazos a un árbol
para reconciliarse con la naturaleza. Camina descalzo sobre un prado para sentir en ese contacto de la planta de los pies con el prado una reconciliación con la tierra o con el mar, en el agua, todo eso tiene que ver en el bienestar del ser humano. Padre, en primer lugar, lo que buscamos cuando hay un procedimiento, se va a llevar a cabo un trabajo enfocado hacia el perdón, es ver la persona que consulta en su estricto valor y su serie de creencias, cómo se han afectado esas creencias. Porque en primer lugar, para que una persona asista o para que una persona quiera buscar como un apoyo externo, es porque no se encuentra bien consigo mismo. Eso quiere decir que la primera afectación va con él. Bien, entonces... Doctor, paro. Señor. Es decir, que la primera reconciliación debe ser con uno mismo. Con uno mismo. Es muy difícil que yo perdone o me reconcilie con otro, perdone yo o me perdonen si yo mismo no estoy reconciliado con mí, yo con yo, pues. Claro, padre, porque es que mire, cuando hay una situación en la que yo requiero que alguien me pida perdón o yo pedirle perdón, en algún modo o en algún porcentaje o en alguna escala yo me debía haber afectado conmigo mismo. Por eso no es compatible el pensamiento conmigo, porque o me siento afectado o me causó cierto disgusto, cierto placer, eso negativo que me hicieron, y eso rompe con mi serie de creencias y me molesto yo. Entonces, para yo poder determinar ese perdón en el otro, primero tengo que entender mi intención o mi disposición dentro de esa situación. Una vez determino yo si tuve algún tipo de culpa por lo que hice o por lo que dije o por lo que pensé o por lo que me hicieron, porque a veces la gente se culpa de yo no debía haber confiado en él, y ahí la culpa no la tiene el otro sino la tengo yo, porque ahí Perdón, eso es otro tema. Hay gente que compra el problema del otro, es decir, Sí, señor. se auto hace responsable de lo que él no hizo. Ay, es que él llegó borracho, pero si yo no le hubiera dicho nada, no me había pegado. Oigan a mi tía, Sí, señor. usted que toda no es la- responsabilidad suya. Claro. Porque es que a veces también uno trata de culpar al otro, de hacerle responsable de lo que uno es responsable. Exacto. Y yo tengo que tener los bien puestos pantalones para poder no dejarme echar culpas que yo no tengo. Claro, sí, señor. Están esos dos factores, padre, el que se deja echar la responsabilidad de lo que no tiene claramente y el que, como decía, compra el problema. Entonces yo sé que mi marido llegó borracho anoche, entonces yo voy a ir a alegarle y ya, acabaron en que alegaron y se acostaron a dormir. Pero entonces al siguiente día llega la señora al servicio de psicología donde llegue y dice, ay, no, es que él ayer se puso a tomar y yo lo noté bravo y entonces estará bravo conmigo porque no lo atendí. Y entonces asumen un problema que no es de ellos, sino que lo crearon en consecuencia que quieren generar un control en el otro, porque si yo me pongo bravo entonces él no toma. Entonces yo tengo que sentirme afectado por la situación. Ahí es donde uno entra a revisar, bueno, ¿qué tanto es el daño que le han hecho? ¿Qué tanto es como lo cree en su serie, en su serie de creencias? ¿Y qué tanta responsabilidad hay de parte y parte? Por eso hablábamos de factores como ese, como el de la aceptación. Para que haya un perdón de verdad, yo tengo que aceptar la situación como fue, que me pegaron, que me hicieron, que me maltrataron. No, yo tengo que aceptar, la responsabilidad no fue mía en cuanto la acción no haya salido de mí. Pero si la acción salió del otro y yo sé que yo no tengo ninguna responsabilidad, entonces ya encajo la culpa, le doy un lugar a esa culpa, le doy un lugar a esa rabia para poderla desarrollar. Bueno, ahí tenemos muchas cosas, doctor, porque ahí mismo se me fue mi mente al tema, qué lástima que no está aquí, pero sí nos está viendo, está siguiendo el doctor Mario, el abogado, Sí. porque hasta dónde, ¿no? La culpa, dirás, hasta dónde yo genero
por acción o por omisión, acciones en el otro. ¿Sí? Eso ya es otro tema. ¿Hasta dónde, por acción o por omisión, yo genero que el otro actúe? Yo empiezo con la rasquiñita a fregar y a fregar y a fregar hasta que le saco el bloque al otro. Sí, señor. Es decir, entonces, ¿hasta dónde? Y el otro, en un acto de autodefensa, descontrol, actúa. Exacto, o sea, hasta en dónde parte que el otro quiera causar esa situación, de que empiece, hago esto, porque yo sé que le incomoda y que le molesta, y que él no tiene la capacidad de darse cuenta que lo que yo estoy haciendo simplemente es incidir en su conducta. Entonces le boto una piedrita, hasta que él de un momento a otro se voltea con el ladrillo entero. Y entonces ahí ya hay un problema, y si ve, me pegó, me hizo, pero yo sabía que me lo iba a hacer, yo sé por qué es que él no se lo aguanta, pero es que miremos la situación, ¿qué ha hecho usted antes para poder suscitar esa acción en el otro? Bueno, Virgen Santa, son tantas cosas, hermanos, tantas realidades, y que nos acompañan en la vida desde que tenemos uso no solo de razón, sino cuando adquirimos el sentido de responsabilidad. Es decir, un niño tiene uso de razón, un bebé está integrando, aunque no verbalice sus cosas, pero después de los 7 años, decimos nosotros en la iglesia, ya es consciente de sus actos, y entonces nos acompaña esta realidad desde que tenemos este uso de razón, desde que tenemos conciencia de la responsabilidad moral frente a los actos, y toda la vida, hasta, yo digo que 5 minutos después de muertos, porque uno no sabe que se esté haciendo el medio muerto, ¿no? No es fácil. Todo este tema de la relación entre la ofensa y el perdón. ¿Qué pasa cuando la gente acumula y acumula rencores y rencores y rencores y suma? Porque hay gente que, así como hay unos que tienen una capacidad de liberarse un daño y le resbala en el buen sentido de la palabra, lo trascienden, no le dan la importancia, diríamos, que tiene y que le afecte su vida, pero en cambio hay gente que suma y suma y suma y suma y suma y suma, y carga con unos rencores, unas rabias, unos dolores, unos sufrimientos, ¿no? Que en muchas ocasiones hasta somatizan todas esas angustias, dolores, sufrimientos, y no hay poder humano, no hay ni ayuda, ni persona, ni experiencia religiosa, ni nada. Cargan con una culpa y mueren con ella, diríamos, hasta el último momento, ¿no? Un constante sufrimiento. Pues padre, a ver, ahí hay varias cosas, y es que lo que se habla es muy puntual, muy cierto. Existe la somatización. La somatización es una gran carga de factores psicológicos que desencadenan en un factor físico. Entonces yo tengo muchos problemas, y entonces yo a veces siento que me duele el pecho, ¿no? Me duele el pecho, y entonces me siento nervioso y tiemblo, pero todas esas son demostraciones al estrés o a la carga que yo tengo en mi cabeza. Entonces tengo una gran cantidad de cosas de las cuales estoy pensando, y no tengo otro motivo, otro factor que llevarlos a lo físico, porque les he dado tantas vueltas, porque ha sido tan importante en mi cabeza y en mi vida, y le doy un lugar tan grande que se vuelve de algo imaginario, pasa a ser algo físico. Entonces esas personas que están en un constante sufrimiento, que tienen una constante carga,
suelen verse más afectadas por enfermedades, por padecimientos, migraña, dolores de cabeza repentinos, aceleración cardíaca, respiratoria, las manos les sudan mucho, y es porque son esos factores que es una persona que está constantemente, es como cuando se asusta un bebé, el bebé sale y corre, pero siempre se está asustando ese bebé, o un ratón, el mismo ejemplo. Siempre están como temerosos de algo que va a pasar, porque en mi cabeza llevo hecho un lío, hay una tormenta constante, y no hay peor tormenta que la que se monta uno solito en la cabeza. Entonces, ese factor de estar siempre en ese constante sufrimiento, lo que me va a llevar es a ser más propenso a tener un tipo de reacciones mentales a físicas. Entonces, para tener padecimientos ya como lo que hablaba, como temblores, como me duele el pecho, como estoy sudando mucho, o esas mamás que me viene a la cabeza de, es que si usted no llega no puedo dormir. Entonces vuelven un factor psicológico que es qué estará haciendo, dónde estará metido, con quién estará, será que llega, será que no llega, y lo vuelven, eso se llama un insomnio de conciliación. Ese es el factor al que llevan físico, que estén tanto tiempo despiertas con esa preocupación, lo que genera es un insomnio de conciliación. ¿Qué quiere decir? Que no pueden dormir, y ya simplemente es algo muy puntual, un desencadenante y una reacción. Bueno, amigos y hermanos, lo bueno no dura. Ya pasamos esta media hora. Nuevamente por hoy, discúlpenos por esta tardanza en comenzar el programa. Gracias a ustedes que se conectaron, a quienes lo verán en su momento a lo largo de este día, del resto de semana. Todos los miércoles con el doctor Diego tenemos un tema por tratar, esperando que les ayude, esperando que, si ustedes desean tener ya un diálogo personal con el doctor Diego sobre cualquiera, no solo sobre este tema, sino algo que necesiten dialogar con él, compartir, pues él presta sus servicios aquí desde nuestra parroquia, llamando a Jacqueline. Ustedes ya saben el teléfono, ahí está en la página, solicitando una cita, y él con gusto les escucha y les orienta respecto de lo que ustedes deseen compartir con él. Al doctor Diego, muchas gracias, a ustedes también muchas gracias. Yo espero que cada día este programa vayamos interactuando más. Formulen las preguntas, formulen los temas de lo que ustedes quieran que nosotros hablemos, ¿sí?, con ustedes, y estén seguros que daremos lo mejor de nosotros en cuanto a esto que ustedes desean también compartir con nosotros en la tarde de los miércoles a las 4 de la tarde. Padre, muchísimas gracias. Siempre es un placer venir a compartir tiempo con usted y a poder aclararles las dudas que tienen. Aquí en la iglesia encuentran un apoyo, el Padre, yo, en dado caso que requieran. Agradecerle mucho al Padre por su tiempo y a ustedes. Buena tarde para todos.